Las opiniones, comentarios y contenidos expresados en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus conductores y participantes. El contenido presentado no refleja necesariamente el pensamiento, postura editorial ni la ideología del canal. El canal no se hace responsable por las declaraciones, opiniones o afirmaciones realizadas durante la transmisión. Se recomienda discreción del público. Un saludo cordial para todos. Queremos iniciar este programa llamado Un Consejo al Día, donde la idea es entrar a cada uno de los hogares de ustedes, que nos abran las puertas de sus hogares para hablar de temas muy específicos que tienen que ver con este ejercicio del control y el desarrollo de Jericó como tal. A todos ustedes les damos una bienvenida y siempre los días jueves desde las 6 de la tarde estaremos en sus hogares, también con repetición los días domingo, y esperamos que todos ustedes se vuelvan fieles a un programa que lo que busca es hablar de los proyectos, hablar de los avances de Jericó, también ejercer control a cada una de las problemáticas que puedan tener, de las necesidades que pueda tener nuestro municipio, pero también de esos avances significativos que nos encontramos cuando un plan de desarrollo va en vigencia, como es este plan de desarrollo que se tiene todos para este cuatrenio. Entonces, a todos ustedes les damos la bienvenida. Un Consejo al Día es un espacio en donde primero contaremos desde las sesiones ordinarias del Consejo que hemos venido desarrollando nosotros, y tendremos unos invitados especiales dependiendo, algunos concejales u otros, personas de la comunidad, líderes o técnicos, dependiendo de lo que estemos hablando en el momento, pero esa es la idea, y esperamos que todos ustedes también día a día nos escriban mensajes y nos cuenten qué les gustaría que hablemos aquí con respecto al desarrollo de Jericó. La idea es que hablemos claramente, que dejemos algún impacto en la comunidad, en donde de primera mano y con mucha conciencia entendamos cómo es el rigor de lo público. Dentro de otras cosas, pues ustedes saben que yo soy maestro, pues la intención es que entendamos un poquito más, de hecho, cómo funciona un consejo municipal. A veces tenemos algunos vacíos al respecto, a veces nos dejamos llevar de pronto por algún comentario sin poder entender qué es lo que hace un consejo municipal. Y ahí es donde uno quiere aclarar muchas veces temas claros y relevantes. Un consejo ejerce control, constantemente observa cómo funciona el plan de desarrollo, en qué porcentaje va, y se hace además una visión general del municipio para poder entender qué es lo que se hace bien y qué no se hace bien, para decirlo con claridad. Cuando no tenemos ninguna amarre en lo municipal, como es el caso de nosotros, los concejales, de la mayoría de los mismos, que tenemos claro que el bienestar es Jericó, pues desde esa forma tan simple, pues nosotros decimos con claridad lo que está bien y lo que no está bien. Y dentro de ello, cuando decimos que a veces ejercemos cierta ignorancia en poder entender cómo funciona un consejo municipal, pues quiero decirles que hay comunidad que le preguntan a uno temas como, por ejemplo, venga, ¿ustedes por qué no han hecho casas? Hombre, el consejo no hace casas. El consejo lo que hace es que mira el presupuesto que hay para las viviendas, esas de interés social, esas de interés prioritario, aquellos mejoramientos de vivienda, y cuando se elaboran los proyectos, se sacan las licitaciones, se adjudican las licitaciones, pues nosotros los concejales lo que vamos es a verificar que todo se esté dando de forma normal y que los recursos sí sean invertidos en esos beneficiarios, en esa comunidad que tanto lo necesita. Eso es lo que hacemos nosotros los concejales, pero nosotros no hacemos casas, nosotros no pavimentamos carreteras, y este tipo de cosas que a veces la comunidad le pregunta al mismo consejo, venga, pero es que yo no veo ustedes qué hacen. Pues precisamente entendamos que nosotros somos la junta directiva del alcalde
Eso más o menos es como la visión para que ustedes comprendan un poco más. Ahora, los recursos generalmente sí se discuten dentro del Consejo Municipal porque el alcalde los lleva con el tema de adiciones, con el tema de presupuesto anual que se hace en noviembre, y ahí es donde nosotros en esas discusiones y en esos debates que son largos, que son extensos, pero que ustedes no lo ven a través de la televisión, es donde nosotros finalmente terminamos aprobando o no aprobando, dependiendo de lo que ocurra. También teniendo unos acompañamientos jurídicos, unos acompañamientos técnicos, entendiendo la sociedad, entendiendo el desarrollo social y entendiendo el plan de desarrollo para poder ver finalmente qué puede convenir y no convenir. Y también entender que en el Consejo Municipal somos 11 los integrantes del Consejo y que la mayoría finalmente decide. Puede que el día de mañana yo no esté de acuerdo con algo como concejal, pero si los otros 10 concejales sí están de acuerdo, pues finalmente la mayoría es la que toma la decisión de que se ejecute o de que se apruebe ese proyecto determinado. Entonces es importante que tengamos esa claridad. Y parto de contarles que cuando hablamos de sesiones ordinarias, son esos espacios que se dan en unos meses del año que por ley están. Para el caso de Jericó, que es un municipio de sexta categoría, hay que comprender que nosotros ordinariamente nos reunimos todo el mes de febrero, el mes de mayo, el mes de agosto y el mes de noviembre, para cumplir con 80 sesiones al año, que generalmente las partimos 20 para un mes, 20 para el otro y para el otro. Pero también puede irse un poquito más o ser menos sesiones dependiendo de. Hasta junio del año pasado eran 70 sesiones, pero con la nueva ley se subió a 80 sesiones, es importante que ustedes lo tengan presente. Y las famosas extraordinarias es ese otro espacio que también tiene el Consejo reservado, pero que es de resorte directo del alcalde municipal. Él es el que llama, ya no en febrero, ya no en mayo, ya no en agosto, ya no en noviembre, sino en otros de esos meses, porque necesita celeridad en algunos proyectos de acuerdo o tratar algunos temas, y entonces llama al Consejo a través del mecanismo de extraordinarias y nosotros automáticamente venimos, sesionamos uno o varios días dependiendo de, por ejemplo, el Código de Rentas, nosotros lo tocamos en diciembre, que nos llamó el alcalde, y alrededor de 8 o 10 días tuvimos que estar sesionando. Antes de ello también en comisión, que enseguida les explico un poquito qué es la comisión, y eso es lo que ocurre. Entonces muchas veces no solamente nos quedamos con estos 4 meses, sino que también hay otros momentos. ¿Y cuántas sesiones extraordinarias tiene derecho el alcalde a llamarnos a nosotros? A 40, eran 20, pero con la nueva norma de junio del año pasado se subieron a 40. Entonces es importante que ustedes tengan presente eso, porque digan, ve, pero si habían dicho que en febrero, no entendemos por qué por allá en abril estamos sesionando, es porque nos llamaron a extraordinaria, y es porque algo extraordinariamente ocurre. Es decir, necesitamos este proyecto de acuerdo con una celeridad, o necesitamos tratar estos temas, y entonces ahí es donde aparece el Consejo Municipal para poder darle aprobación o no. También quiero aclarar, no necesariamente cuando el Consejo entra en sesión a tocar el tema de un proyecto de acuerdo signifique que es que se va a aprobar. Puede que también ocurra que en todo el debate lleguemos a la conclusión, la mayoría, porque recuerden que esto es democrático, la mayoría en que digamos no se aprobó ese proyecto de acuerdo. Entonces es importante también dejarle claridad a la comunidad en ese sentido, pero también suele ocurrir y ha venido sucediendo desde el año 2024, seamos muy claros en ese sentido, que hemos tenido una buena correlación con la administración municipal, y a veces cuando los concejales levantamos la mano y decimos no estamos de acuerdo en este artículo, nos parece que está mal redactado, me parece que los números no concuerdan, me parece que no es de esa forma y de la otra, hemos llegado a consensos muy importantes con la administración municipal, tanto así que hemos llegado a reconstruir en el buen sentido de la palabra algunas partes de los textos que originalmente han salido del alcalde municipal, pero que se ha amasado en el consejo y que hemos llegado a consensos para que eso ocurra. Un ejemplo bien claro fue en mayo del año 2024 cuando se llegó con el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo municipal, en donde nosotros tuvimos una cantidad de cosas que no nos parecía o que de pronto había que mejorar,
y llegamos a esos consensos, elaboramos de hecho un documento adicional para poder que la comunidad entendiera mejor el cómo van a cumplir el plan de desarrollo en esos 4 años, y después de mirar punto a punto, terminamos aprobando ese plan de desarrollo, que es el que hoy se viene ejecutando, y que a estas alturas lo que ya estamos ejerciendo nosotros control es ver si están cumpliendo con las acciones en determinados temas o no, en educación, en salud, en agua potable y saneamiento básico, en deporte, en cultura, en recreación, en medio ambiente, y en cada una de las características que hacen que Jericó integralmente se convierta en ese piñoncito que va dando la hora precisa. Los recursos no son suficientes, pero por eso es que nosotros muchas veces le terminamos dando un debate bien importante a través del Consejo Municipal. Entonces, esos son tics que me parece que son importantes que ustedes los tengan presente. Generalmente el tema de comisiones, como son tan largas y arduas, pues les quiero contar que no se ve en estos canales, pero si ustedes van y arriman a los lugares, pues nos van a ver comisionando a todos. Yo los quiero dejar con estos mensajes tan importantes, y en breves instantes hablaremos de otros temas relevantes para lo que es un consejo al día. ¿Tienes vacaciones o tiempo libre? El grupo Destinos Mágicos te invita a conocer Colombia. Y nuestro próximo destino no te lo vas a querer perder. El martes 17 de marzo nos iremos para el Eje Cafetero, en un viaje de ida y vuelta después de 3 noches y 4 días en un espectacular tour. Visitaremos Santa Rosa de Cabal y sus termales. Ingreso al Parque del Café con todas sus atracciones. Estaremos en Panaca con todos sus shows. Tour a Salento y al Valle del Cocora. Visita a Finlandia y su mirador Encanto. Y como si fuera poco, un tour panorámico por Armenia y Pereira. Durante todo el recorrido, contaremos con guía acompañante y con tarjeta de asistencia médica. Así que no lo pienses más y reserva ya. Informes a los números 312-821-9147. 320-675-4344. Bueno amigos, después de estos mensajes comerciales, entonces seguimos hablando un poquito de lo que es un consejo al día. Hombre, espacio reservado para ustedes, para que comprendamos mucho de lo que sucede alrededor de este espacio, del recinto del Honorable Consejo Municipal, y lo que ejercemos cada uno de los concejales. Aquí varios de ellos yo sé que nos estarán acompañando, pero también gente de la comunidad, insisto yo, dependiendo de los temas. Queremos contarle que en el mes de febrero, que ya finalizó o está finalizando, pues hombre, tuvimos invitados y también el tema de citaciones como tal, porque hay 2 formas de llevar funcionarios públicos o que representan dependencias de la administración municipal, de EPJ, del hospital, pero también inclusive invitamos a privados y lo hacemos a través de invitación o de citación. La primera, que es de invitación, es donde hablamos de forma general de todo lo que acontece con Jericó, mientras que la citación sí es algo más concreto. Se le entrega un cuestionario al secretario de despacho X, por ejemplo, o al gerente del hospital, y él viene con esas 10, 20 preguntas a responder específicamente eso. No significa tampoco que si un concejal quiere levantar la mano y decir, venga, yo quiero preguntar sobre algo más, y si el funcionario ve que tiene forma de responderlo, pues también lo hacen en su momento. Eso es otra cosa que me parece que es importante. Y muchas de esas preguntas, ¿cómo es la vida?, nosotros las recogemos de ustedes, la comunidad, que nos escriben al WhatsApp, que nos escriben por las redes, y nosotros a veces recogemos esa información y se la ponemos ahí a cada uno de los secretarios de despacho. Hombre, que cuando inician las casas, hombre, que el mejoramiento de vivienda, hombre, que en el hospital nos están atendiendo bien o nos están atendiendo mal. Pregunte esto, que los programas de 0 a siempre, que en deporte, ¿por qué no han abierto el estadio? ¿Por qué la placa polideportiva no le han hecho mantenimiento? Y así sucesivamente. Todo lo que ustedes nos van diciendo,
nosotros somos los portadores y generalmente llegamos donde los secretarios de despacho y le hacemos esas preguntas que yo sé que son de interés de todos ustedes. Por eso es que estos programas valen la pena. Bueno, en este mes de febrero quiero contarles que aparte de que se hizo la instalación el 2 de febrero en donde el señor alcalde vino y por ley además él viene en ese primer mes de sesiones en el año, de sesiones ordinarias, el alcalde por ley debe venir y hacer una rendición de cuentas de todo el año inmediatamente anterior, es decir, en este caso del año 2025. Pudimos ver avances, pudimos ver que faltaban cosas, dentro de ello cosas que nos parece a nosotros que todavía la aguja está pegada es con el tema de vivienda, lo hemos dicho mucho, de las viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social, pero también hay que meterle un poco más al tema de las vías, que nos parece que es interesante en Jericó que estemos como conectados, y lo otro es salvaguardar proyectos que se han quedado ahí en el relevo y en el olvido o finalmente no han concluido, como es por ejemplo lo de las 45 viviendas en sitio propio, que más adelante en otros de los programas se lo vamos a dedicar específicamente a contar qué es la historia de lo que ha pasado con esas 45 viviendas donde todavía hay beneficiarios que no se le ha puesto ni un solo ladrillo, y hombre, son cosas que de alguna manera yo sé que la comunidad se queda preguntándose entonces qué va a suceder, pero así con muchos temas, pero en otros han venido avanzando. En estos días sacábamos un video en donde veíamos los mejoramientos de vivienda, en donde ve uno que los recursos sí están invertidos en las condiciones en que son, y eso le alegra a uno. O por ejemplo, cuando nosotros ejercimos control y cierta presión para que se le pusiera el bypass al tema del tanque de agua, son cosas que de alguna manera desde el mismo Consejo Municipal nosotros venimos haciendo, y ahí es donde el alcalde, cuando viene en este primer momento, nos cuenta cómo van esos avances en esas condiciones. Luego teníamos la posesión de una concejala nueva que tenemos en el municipio de Jericó. Ella es María José Cano, que recuerden ustedes que el honorable concejal Víctor Samuel Ramírez renuncia a su curul porque ellos son una colectividad en el Partido Verde, y ellos desde antes inclusive de posesionarse la primera vez se pusieron de acuerdo que 2 años iba a estar el que quedó primero en la lista y los otros 2 años la segunda persona, en este caso María José. Entonces ella ese día se posesionó y ellos siguen latentes, fieles a sus principios, y ahí vemos entonces que ya el Consejo Municipal no tiene una sola concejala que era Ana María Bedoya, sino que María José también viene a ayudarnos con el tema de demostrar feminidad en el recinto del honorable Consejo Municipal. Luego estuvimos en otra de las sesiones hablando del conflicto limítrofe con Tarso, un tema muy delicado, un tema que uno siente que se le va saliendo de las manos porque aparte de que ha sido mucho tiempo, pues la discusión ha sido tan técnica que hay cosas que de verdad lo desmoraliza a uno, pero también vemos la gestión que el alcalde ha venido haciendo técnicamente para defender, pero también tenemos que tocar puertas en la asamblea y demás, porque nos preocupa mucho que una gran franja de Jericó termine estando del lado del municipio de Tarso, en donde además hemos hablado también con todos los pobladores de ese sector y todos se sienten jericuanos y no se quieren ir de nuestra población. Entonces es muy importante que nosotros a través del Consejo miremos qué podemos ir haciendo y entender cada uno de esos tiempos de cómo se proyectan para que finalmente esa franja no se vaya. Pero el tema, hay que decirlo con claridad, está muy complicado ante todo lo técnico que nosotros hemos podido analizar. También nos acompañó la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda nos tocó un tema bien importante, y es que lo habíamos hecho en proposiciones desde diciembre, y es que viniera en febrero a hablarnos de los dineros que quedan recaudados del año anterior y que no se ejecutaron, y eso se llama existencia en caja y bancos. Y ahí quiero contarles que vimos unos dineros muy holgados que aparecen en este proyecto de acuerdo que en breves segundos les vamos a contar a ustedes, y precisamente es dinero que pasa para esta vigencia, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros aprobamos en el año 2025 en noviembre con el presupuesto para el año 2026. Es una plata aparte que en breves instantes les vamos a contar a ustedes, pero también voy a decirlo rápidamente porque el tiempo en televisión es demasiado corta. Estuvimos también hablando de estratificación, que es un tema
muy importante, porque aquí con no solamente la actualización catastral, sino que también estratificación se ha venido tocando el tema. Hay que entender cómo están los hogares jericuanos en ese sentido. La medición del plan de desarrollo, pero a través de planeación, me parece que fue una de las cosas importantes que se dieron también en estas sesiones del Consejo. Y llamamos también a la Secretaría de Gobierno para preguntarle, como iniciaba Ley de Garantías el 30 de enero, cuántos contratistas finalmente alcanzó, valga la redundancia, contratar el municipio, y fueron 134 prestadores de servicio que quedaron en esas condiciones, y empezamos a ejercer control entendiendo cada uno de esos contratos, cómo eran, cuál era su objeto y por qué valor. Eso lo hicimos nosotros en el Consejo Municipal. También vinieron los comerciantes a seguir hablando este tema de espacio público, que a veces nos duele la cabeza, pero cada quien va contando la versión de los hechos, y nosotros siempre estamos abiertos en el Consejo Municipal para escuchar, pero también para opinar sobre ese tema como tal. Tenemos un representante de la JUME, que es el docente Reinel González. Él representa al Consejo Municipal en la JUME y vino y nos rindió también cuentas en ese sentido. Pero también vino la Secretaría de Salud a hablar del presupuesto para el año 2026. Temas muy interesantes. Dentro de ellos hay uno que es fundamental, y es que se crea una nueva bolsa para la mujer, para los niños, para los jóvenes y para los emprendedores. Una bolsa que de hecho en este proyecto de acuerdo ya empieza a tener sus primeros pasos o sus primeras semillas, con 75 millones de pesos que les contaremos en breves instantes. Invitamos al gerente de EPJ 2 veces en todo este mes de febrero, pero él no asistió. Él aduce temas de salud, seguramente que lo será, aunque todavía estamos esperando los certificados, pero fueron 2 veces, y nosotros tenemos varios temas importantes que tratar con EPJ, principalmente con la expansión del agua, porque mientras se está llevando el agua a otros desarrollos ya rurales de vivienda, a veces estamos viendo que hay barrios aquí que se están quedando sin presión de agua, y entonces eso lo estamos poniendo en el ojo del huracán, porque es importante que nos hablen con claridad técnicamente de qué es lo que sucede en ese sentido, pero no ha sido posible hasta el día de hoy estar con el gerente de PJ. Control Interno también nos estuvo acompañando para que lo tengamos presente y que nos diera las evidencias de en qué ha estado bien la administración, pero también en qué ha fallado. La Sociedad de San Vicente de Paúl, como siempre, cada año viene y nos rinde cuentas, porque ellos manejan unos dineros que, digamos, no son públicos, pero sí son de carácter social, y siempre vienen y nos rinden cuentas de cómo van con todas las casitas de allá de San Vicente. La Secretaría de Planeación, como les decía, nos acompañó, la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo y Fomento Deportivo, hablando de los presupuestos para el año 2026. La personería también, el señor personero estuvo presente contándonos todo lo que hicieron en el año 2025. Vimos que fue una gran herramienta, o más bien encontraron un eco muy importante, mucha gente de la comunidad que no tienen hoy cómo pagar un abogado y que tienen una cantidad de cosas por hacer desde lo jurídico, hasta algo tan sencillo como la salud, que aquí hay que poner una tutela hasta para que simplemente vayan y lo revise un médico, y qué bueno entonces ese acompañamiento que ha hecho la personería municipal. Y por otro lado también tenemos, digamos así, vemos con cierto riesgo alto el sector de Matadero, y por eso les abrimos un espacio a esa comunidad para que vinieran libre y tranquilamente y nos contaran, porque tenemos que poner en el ojo de Jericó lo que está ocurriendo en esa zona con esa quebrada, que aparte de que se le están depositando aguas residuales, para acabar de ajustar, el terreno está cediendo porque al parecer hay una falla geológica ahí, y estamos preocupados por todas esas familias. Entonces, ¿qué hacer? Y eso los escuchamos, y también los pusimos al mismo tiempo a las personas que técnicamente tienen que ver con el tema, la personería, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Planeación con el geólogo, que es importante. Ahí estuvieron presentes, y a Corantioquia también los estuvimos haciendo la invitación para ese tipo de cosas. Y bueno, yo quiero cerrarles el día de hoy con el proyecto de acuerdo 01 del año 2026, un proyecto que es una adición. Resulta que por ley las administraciones municipales, cuando tienen dinero de más, por ejemplo, recaudo en el predial, recaudo en industria y comercio y demás, no es que simplemente lo ingresan a Secretaría de Hacienda, sino que debe pasar un trámite por el Consejo Municipal y se llaman adiciones. Esas adiciones
pasan por el Consejo y nosotros finalmente le debemos de dar trámite en la Comisión Segunda, que es la que yo presido además. Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto, y en ella entonces el alcalde municipal viene y nos trae un proyecto de acuerdo como este, el cual hemos tratado, y el objeto es por el cual se adicionan recursos al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Jericó, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026. Mire, el año pasado, en noviembre, nosotros aprobamos un proyecto de presupuesto para el año 2026 por 34.000 millones de pesos y un poquito más de 34.000 millones de pesos. Esta plata que se adiciona no tiene nada que ver con esos 34.000 millones de pesos. Al contrario, es otro dinero adicional que vamos a tener para el presupuesto año 2026. Y en este caso, este proyecto de acuerdo viene con una adición de 7.664.672.793 pesos. Es decir, que en este caso fácilmente va a pasar de los 40.000 millones de pesos un presupuesto fresco para Jericó, lo cual significa que hay unos buenos recaudos, y esos recaudos hacen que el municipio avance más, pero que también traía unas platas, digámoslo así, entre comillas, rezagadas, que por algún motivo no se ejecutaron en el año 2025, que se llama existencia y caja y bancos, y pasan aquí a este lado. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, en existencia y caja y bancos, plata que venía desde el año 2025 fueron 5.480 millones de pesos, un poquito más. No quiero decirles hasta el último centavo porque yo los enredo, pero es para que ustedes se vayan haciendo idea de las cifras. Y también viene, por otro lado, 459.223.971 pesos en otro cuadro. En el otro es de 324.569.957, y el último, que es el que quiero yo hacer énfasis, y es que hubo un recaudo muy importante ahorita en el mes de enero. Para que ustedes me entiendan, televidentes, son recursos propios, es decir, que el alcalde luego los puede orientar hacia donde quiera de cada uno de los proyectos que tenga el municipio. Eso sí, que tienen que estar en el plan de desarrollo, y es donde nosotros los concejales le ponemos ojo que sí lleguen a los sitios correctos. Y mire, el año pasado en impuesto de alineación, o lo que nosotros cotidianamente conocemos como licencias de construcción, se recogió un poco más de 800 millones de pesos en todo el año, es decir, de enero a diciembre, un poco más de 800 millones de pesos en el año 2025. Y en el año 2026, ahorita en enero, solamente en uno de los recaudos se recogió 1.400 millones de pesos. Es decir, que va a estar desorbitado para el año 2026 porque hay muchos más recursos. Inmediatamente ellos nos lo traen al consejo y dicen, venga, aquí hay que adicionarlos, y nosotros les vamos a decir dónde los adicionamos. Entonces, pues la alcaldía como tal nos dice dónde es que lo van a adicionar. Nos dijeron que, por ejemplo, en funcionamiento, de esos 1.400 millones de pesos, son 570 millones de pesos que lo dejan en funcionamiento. Y ahí es donde nosotros empezamos a dar debate, a decir, venga, sí, y están metiendo plata ¿para qué? Para contratistas. Venga, espere que un momentico la burocracia hay que frenarla un poco, o justifíquenos de forma adecuada. Que van a pagar temas de pensionados. Sí, claro, porque desde que inició la ley 100, por allá en 1993, hubo una época en que la administración municipal no pagó pensión, como hasta el año 2000, algo así. Entonces hoy la gente que se está pensionando está viniendo a reclamar al municipio diciendo, hey, yo necesito los aportes de esa época que no se dieron, y entonces el municipio está teniendo que pagar adicionalmente cosas como esas, como simplemente quiero que la entiendan un poquito más para que sepamos qué es lo que sucede al interior del municipio y en dónde es que nosotros ejercemos control. Y hay otros dineros que aquí, por ejemplo, lo pusieron para conciliaciones, para contingencias, para mantenimiento deportivo pusieron 100 millones de pesos, porque recuerden que ellos están pendientes de que van a intervenir la piscina municipal, que hoy no cumple con la regla a nivel nacional, y entonces esa piscina hay que transformarla, y entonces yo sé que tienen que empezar a meterle recursos por este lado. También sabemos que están muy pendientes de que la placa polideportiva de la vereda Estrella Nueva sea una realidad. Entonces ellos empiezan a proyectar aquí dineros, pero nosotros también levantamos la mano desde el consejo y decimos, venga, ¿dónde está, por ejemplo, una partida para transporte escolar? No la vemos aquí, y sabemos que transporte escolar, si usted ejecuta todos los días del año en la
en el calendario escolar estamos hablando de que transporte escolar puede valer más de 800 millones de pesos y sin embargo nosotros en el presupuesto de noviembre solamente le aprobamos 200 millones de pesos, que fue la propuesta que trajo la administración municipal, pero entonces queda faltando mucha más plata. Entonces uno dice 1.400 millones de pesos, ¿por qué no pusieron un poquito? Y ahí es donde empiezan los debates, el tira, el afloje y demás, y dicen, bueno, no, es que vienen otras partidas presupuestales para una próxima edición, porque ya estos 1.400 millones de pesos rebasaron y de hecho hay mucha más plata de delineación. Entonces esperemos que en ese próximo, con lo que nosotros hemos peleado el día de hoy, sí se le genere una partida a transporte escolar. Siempre mi meta, siempre mi sueño personal, ustedes saben que soy maestro, he querido que desde el primer día, así como se ha dado alimentación escolar, que me parece que el PAE hoy la está sacando del estadio gracias a la gestión del alcalde, a la voluntad de él, pero también a la del gobernador de Antioquia, que puso la mayoría del dinero. Mire que sí se puede desde el primer día que los niños tengan una alimentación digna, y eso mismo queremos nosotros hacer con transporte escolar. Entonces ahí es donde se generan todos los debates y empezamos a preguntar el por qué, el cómo a cada uno de los secretarios, y también directamente se lo preguntamos al señor alcalde para que él nos dé sus explicaciones o nos pongamos de acuerdo. Vuelvo y digo yo, que vaya es en ese caso pensándose en que Jericó avance un poco más. Y así vemos que inclusive generaron partidas para deporte, generaron partidas para justicia, generaron partidas para la parte agropecuaria, generaron partidas para las víctimas, que también fue importante, la convivencia, el sistema carcelario, que es importante y que en Jericó está colapsando. Ustedes saben muy bien que la cárcel de Jericó hoy está en una sobrepoblación. Tema difícil, pero además de tener una sobrepoblación allá en el sistema carcelario de Jericó, sabemos que tenemos otros indicados en el comando de policía, que no debería ser, y por eso vemos el flagelo, y lo hemos hablado mucho con el personero municipal y en los debates, en el consejo lo decimos, porque es que termina siendo un espacio infrahumano, porque ese no es el adecuado. Entonces hasta para tomar el sol es un problema, o ni los dejan salir. Y bueno, hay que también pensar en el ser humano. Aquí no podemos criticar lo que hicieron o lo que no hicieron, porque son seres humanos los que están en esos espacios como tal. Bueno, yo creo que poquito a poco aquí vamos finalizando. El día de hoy estoy solo, pero generalmente siempre me van a ver con una persona al lado en un consejo al día, y es porque precisamente hoy queríamos hacer esa introducción, esperando que ustedes nos den todas esas ideas, que nos hagan las preguntas, que nos sugieran temas para nosotros tratar, y eso es fundamental. En estos días también ya traeremos a otras personas que vamos a hablar un poquitico más de ese fenómeno de la gentrificación en Jericó, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a hablar, puede ser hasta este mismo tema del matadero, podemos hablar a más profundidad con respecto a este proyecto de acuerdo y cómo nos fue, porque el día de hoy precisamente es que vamos a tratar y vamos a ver si sí se aprobó en estas condiciones cuando la plenaria lo tenga o no, y vamos a contar un poquito más de cómo es que se le da paso a un proyecto de acuerdo tanto en la comisión como en la plenaria de forma general. Entonces todos ustedes van a estar un poquito más enterados de lo que ocurre en el Consejo Municipal de Jericó, y a buena hora yo sé que estos espacios van a ser garantizados para que ustedes, al estar tan informados, saquen sus propias conclusiones, saquen sus propias opiniones, y a veces no nos quedemos tanto con lo que en las redes sociales se dice, sino entenderlo un poco más. Siempre estaremos presentes, atentos, con todo el respeto, con todo el cariño hacia ustedes, para dialogar, para hacernos entender un poco más, para demostrar también los argumentos válidos de cada uno de nuestro accionar dentro del Consejo Municipal, buscando ese desarrollo de Jericó. Entonces a ustedes les queremos dar ese agradecimiento porque nos acompañen estos segundos aquí, y recuerden, todos los jueves a las 6 de la tarde siempre estaremos presentes con ustedes, contándole ese acontecer de la parte del Consejo Municipal, de ese control que se ejerce, pero también del propio desarrollo del municipio. Esperamos que a ustedes programas como estos les gusten, estén atentos, y recuerden que el día domingo también estarán las repeticiones para cada uno de ustedes. Queremos agradecerles entonces este rato. Esperamos, insisto yo, que sea de todo su gusto y que ustedes nos vayan escribiendo para que nos digan qué temas quieren que nosotros tratemos en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la atención, por acompañarnos este ratico, y recuerden que un consejo al día
es la mejor forma de estar informados y sobre todo comprometidos con un Jericó que avanza.